Bienvenido a Pakistán, una realidad paralela que pocos se atreven a mirar de frente. Has visto el caos en la India, has escuchado historias de Bangladesh, pero ¿y si te dijera que hay un lugar donde todo eso parece ordenado en comparación? Pakistán, una nación donde las bodas se celebran con fuegos artificiales y trajes bordados en oro, mientras a unos metros los niños juegan entre aguas negras y basura en descomposición. Aquí mansiones de millones de dólares se alzan junto a montañas de desechos, calles donde el tráfico es una batalla constante, cielos tan densos que saben a ceniza, vecindarios donde los baños son un lujo inexistente. Esto no es solo pobreza, es un universo paralelo de desigualdad, contaminación y supervivencia. Y aunque parezca increíble, aquí se vive, aquí se resiste, aquí se nace y se muere cada día. Y si quieres descubrir por qué Pakistán está al borde de un colapso demográfico sin precedentes, escribe el número 6 en los comentarios. Así sabremos que estás listo para adentrarte en la primera parte de esta historia. Primer lugar, la crisis de superpoblación en Pakistán. Permítanme comenzar con una pregunta sencilla. ¿Están familiarizados con Pakistán? Si siguen las noticias, probablemente hayan oído hablar de este país en relación con la política, la guerra o el cricket. Pero detrás de las cámaras hay una nación que está a punto de estallar tanto física como metafóricamente. Conocer la ubicación geográfica y global de Pakistán puede ayudar a comprender la difícil situación actual del país y la terrible experiencia de intentar sobrevivir allí. Situado en el sur de Asia, Pakistán tiene una ubicación privilegiada. Al oeste limita con Irán, al noroeste con Afganistán, al este con la India y al noreste con China. Al sur tiene una playa que se encuentra con el mar Arábigo. En resumen, Pakistán tiene una estrecha salida al mar y está rodeado por tierra por 3 lados. Debido a su ubicación, Pakistán se ve envuelto en una red de cuestiones geopolíticas mundiales, pero también es un lugar de enormes posibilidades y enormes tensiones, y todo ello debido a su posición. Ahora hablemos de la gente. La población de Pakistán ha superado la asombrosa cifra de 2,5 millones de habitantes en 2005. Una nación del tamaño de Texas alberga a más de 2,5 millones de personas, si has leído bien. Con tanta gente viviendo allí, Pakistán es ahora el 5º país más poblado del mundo por detrás de Brasil e Indonesia. Además, más del 60% de la población tiene menos de 30 años, lo cual es bastante preocupante. Se trata de un cambio demográfico en forma de ola joven, que puede ser una bendición o una maldición para la nación. Las consecuencias del rápido crecimiento demográfico no son insignificantes. En el momento de su creación en 47, la población del país era de poco más de 30 millones de habitantes. Se ha multiplicado por 8 en menos de un siglo, superando la capacidad de los sistemas sanitarios, las infraestructuras básicas y los urbanistas para acogerla. Karachi y Lahore, por ejemplo, pasaron de ser pequeñas ciudades a metrópolis gigantescas casi de la noche a la mañana, y ahora todas las ciudades, carreteras, escuelas y hospitales están al límite de su capacidad. Tomemos como ejemplo Karachi, la mayor metrópolis de Pakistán que ahora alberga a más de 5 millones de personas. En una tumultuosa y superpoblada metrópolis costera hay más gente que en toda Australia. Barrios marginales llenos de niños descalzos se encuentran a pocas manzanas de rascacielos, sombras, chabolas y centros comerciales de lujo. Entonces, ¿qué ocurre cuando un país tiene escasez de empleo, un exceso de bocas que alimentar y un exceso de jóvenes en comparación con las oportunidades disponibles? Los animales se agitan, se vuelven ruidosos y frenéticos. Y esa es precisamente la situación actual de Pakistán. Oficialmente la tasa de desempleo en 2005 es de aproximadamente el 8%, pero si se tiene en cuenta el subempleo y el sector informal, los analistas creen que la cifra real es mucho mayor. Por otro lado, alrededor de 1/3 de los pakistaníes son pobres, lo que significa que viven con menos de $2 al día. Si a esto le sumamos un liderazgo incompetente, cortes de electricidad habituales, escasez de agua y una inflación de 2 dígitos durante los últimos 3 años, tenemos una sociedad en equilibrio precario, en constante cambio, que sufre pero que nunca progresa. A pesar de todo lo que está pasando, una cosa es segura. El pueblo de Pakistán sigue perseverando frente a obstáculos insuperables. Para ir hacia la escuela, los niños tienen que caminar kilómetros descalzos. Las comunidades patriarcales cuentan con mujeres que luchan por la igualdad. Por el precio de una bolsa de harina, los hombres hacen colas durante horas en medio del polvo. Un optimismo tenaz impregna este lugar, al igual que una necesidad innata de sobrevivir. Pakistán no es solo un lugar de desafíos, es también un lugar de personas. Tenga esto en cuenta antes de adentrarse en el polvo, la contaminación, la pobreza y la perseverancia. Y no solo deben ser reconocidos por su lucha, por ser fuertes. ¿Está preparado para experimentar la vida real aquí? Profundicemos más. En segundo lugar, la contaminación está presente en cada respiración.
Permítame crear una imagen para usted, una que quizá desearía no haber visto, no del tipo que se enmarca en un museo de arte. Piense en cómo se le oprimiría el pecho en el momento en que bajara del avión. No por la niebla o la bruma, sino por un veneno invisible, el aire es pesado. A unos cientos de kilómetros al sur se encuentra Lahore. En Karachi ocurre algo similar. En 2025 ambas ciudades tenían niveles de contaminación atmosférica que no solo eran perjudiciales, sino mortales, lo que las situaba continuamente entre las 10 ciudades más contaminadas del planeta. Ahora veamos las estadísticas. Los datos más recientes del Índice Global de Calidad del Aire muestran que durante el invierno en Lahore, el nivel medio de PM2 supera los 200 microgramos por metro cúbico. Para que te hagas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, cualquier valor superior a 15 se considera perjudicial para la salud humana. Lahore supera esa cantidad en más de 16 veces. Entonces, ¿cuál es el origen de esta nube venenosa? No hay una sola causa. Es una mezcla caótica. Un ejemplo es la práctica de quemar la basura al aire libre. La falta de un sistema de recogida de basura es un problema real en muchas comunidades. Como resultado, las personas recurren a la única opción que conocen: prender fuego a montones de basura. La incineración de residuos plásticos y de caucho libera una combinación de toxinas al aire. El siguiente paso es fijarse en los coches. La mayoría de los vehículos, más del 70%, tienen más de 15 años, utilizan gasolina sin refinar y emiten humo negro sin filtrar. Motocicletas, rickshaws, autobuses de transporte público. Ninguno de ellos cumple con la normativa sobre contaminación. Cuando se les pregunta por la contaminación, la mayoría responde que nunca ha visto una en toda su vida. Y luego están las empresas. Sin dudarlo, los fabricantes que tienen control siguen liberando humo a la atmósfera. En las afueras de las ciudades se pueden ver hornos de ladrillos que utilizan desde carbón hasta neumáticos usados para alimentarse. Con cada exhalación de humo empujan el aire puro más hacia el suelo. También hay que tener en cuenta el polvo, el añadido más cruel de la naturaleza. La tierra parece levantarse y asfixiar a las personas que caminan sobre ella, mientras los vientos del desierto soplan desde Baluchistán y los caminos de tierra se extienden en todas direcciones. Sin embargo, el aire es solo el material más básico. Echemos un vistazo a las calles. La basura es más que una simple monstruosidad. Es un elemento integral del paisaje en muchas regiones de Pakistán. Cuando caminas entre la basura, no solo la estás pasando por delante. Los cables eléctricos se entrelazan con bolsas de plástico que ondean como banderas de oración. Hay verduras podridas en las cunetas. Los jóvenes descalzos juegan y ríen mientras las aguas residuales se filtran por los patios de recreo. A lo largo de lo que solo puede describirse como mini vertederos se extienden comunidades informales en lugares como Karachi. Estas se han desarrollado a lo largo de muchos años. No son una coincidencia. Montañas de basura. Es el término local para referirse a las montañas Katra. Además, sirven de hogar a algunas familias. Gadani, una pequeña aldea costera de la que probablemente nunca hayas oído hablar, puede sin embargo ser la clave de la catástrofe ecológica de Pakistán. A pesar de ello, es uno de los lugares de trabajo más peligrosos del mundo. Aquí es donde llegan a morir enormes barcos de todo el mundo. Grandes monstruos de acero del tamaño de edificios. Petroleros gigantescos buques de carga. Hombres tras hombres con las manos desnudas y sin protección los arrastran a tierra y los desguazan, eliminando todas las normas sin equipo de protección. Inhalan fibras de amianto. Se manchan la piel con pintura a base de plomo. Para llegar al océano deben arrastrar los pies por charcos de residuos de gasóleo y lodo venenoso. Ese mismo océano donde juegan los niños y los adultos pescan con caña. Sin embargo, Gadani sigue existiendo no por su seguridad, sino por su necesidad. Miles de personas que de otro modo estarían desempleadas pueden encontrar trabajo gracias a ello. Esto no es una oficina, es la última opción. Ahora repasemos. Se han fundado negocios enteros basados en la destrucción del medio ambiente, no de forma intencionada, sino por desesperación, sin dejar espacio para respirar, con calles intransitables debido a las aguas residuales sin tratar, etc. No se trata solo de contaminación. Se ha producido una emergencia ecológica. Tampoco se trata de una catástrofe natural inesperada. Es completamente sintética y se está extendiendo lentamente. Ahora viene la parte aterradora. Sigue estando habitada por seres humanos. Ellos la crean, cambian sus costumbres, descubren la belleza en el caos. Aún así, siguen adelante. La tercera opción. Unos ingresos sorprendentemente bajos. La vida tal y como es. Después de ver el caos de cerca y en primera persona, centrémonos en las personas que lo soportan día tras día. Y no hay necesidad de edulcorarlo. La pobreza es solo un aspecto de esto.
Esto define la pobreza extrema, el tipo de pobreza que envuelve a generaciones enteras. Según las estimaciones, más del 35% de los pakistaníes vivirán en la pobreza en 2020. Aproximadamente 85 millones de personas sobreviven cada día con menos de $2 estadounidenses. Sin embargo, solo se trata de una estadística. La cruda realidad es mucho peor. Basta con dar un paseo por los callejones de cualquier gran ciudad de Pakistán como Peshawar, Karachi o Lahore para comprobarlo. Refugios construidos con materiales desechados como madera y tela. Familias enteras se apiñan bajo láminas de plástico con un ventilador oxidado y un cubo como únicos recursos. Y los niños. Esas personas no están en clase. Parecen completamente despreocupados mientras juegan descalzos en charcos de aguas residuales riendo en presencia de roedores y escombros, por la sencilla razón de que así es. Sin embargo, esto va más allá de una simple tragedia urbana. De hecho, más del 60% de los pakistaníes siguen viviendo en zonas rurales, por no hablar de que allí la situación es mucho peor. Imagínate en una comunidad donde se va la luz, ni un alma, ni una sola bombilla parpadea, ni el zumbido de la nevera. Nada, solo noche, cuando acaba el día, una solución acuosa. Tener un pozo es una bendición. En tal caso, las familias. La educación es especialmente importante para las mujeres y las niñas que deben recorrer largas distancias para conseguir agua que apenas es potable. Solo en nombre existe. Sin embargo, muchas escuelas utilizan campos abiertos como aulas y solo cuentan con instructores una vez a la semana si acaso. Asistencia médica. Esto es más arriesgado en las zonas rurales y es un riesgo que se cumple. Lejos hay clínicas. Y ahora viene el giro. Las sequías, las malas cosechas y la falta general de oportunidades han provocado que millones de personas huyan hacia las zonas urbanas en busca de una vida mejor. Sin embargo, a menudo lo que encuentran es algo peor. Abandonan las carreteras sin asfaltar por barrios marginales superpoblados. Despejan zonas para que los desagües no se obstruyan. Desean estar ocupados. Estas personas no emigraron voluntariamente. Impulsadas por la angustia y atraídas por ilusiones, han logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Y ahora comienza la brutalidad. Tal y como están las cosas, las ciudades a las que se trasladan están al límite de su capacidad. Las deficiencias en las infraestructuras se acentúan como consecuencia del crecimiento desmesurado de las zonas urbanas de Pakistán. La tasa de escolarización es baja. Las instalaciones médicas son insuficientes. Hay muy pocas viviendas disponibles. Lahore es una de las ciudades donde familias enteras duermen en las franjas centrales debajo de los puentes. Por ejemplo, en autobuses escolares fuera de servicio. En cualquier lugar que tenga techo con goteras o sin ellas. Sí hay empleo, pero es para los afortunados o los explotados. Los vendedores ambulantes, los jornaleros y el servicio doméstico son algunos de los trabajos más comunes del sector informal para los inmigrantes. Trabajan duramente en la sombra sobreviviendo día a día con migajas de dinero. En todo momento el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Es un círculo vicioso. La desesperación es un subproducto de la pobreza. La migración está impulsada por la desesperación. La pobreza urbana se ve agravada por la migración. Además, ¿qué es peor? Nadie está protegido. No hay asistencia social. No hay ayuda gubernamental digna de mención. Como familia se depende unos de otros de la caridad y de la esperanza. Incluso eso puede agotarse a veces. A pesar de todo, hay algo que destaca. De alguna manera consiguen esbozar una sonrisa. Incluso a desconocidos les pueden gustar sus comidas. Se unen en oración. Después de desastres naturales, incendios devastadores u otros golpes repetidos al barrio, ayudan a sus vecinos a reconstruir. Es una fuerza envuelta en tristeza. Así que la verdadera pregunta podría ser ¿cómo siguen adelante en lugar de cómo viven así? Vivir en la pobreza se convierte en una protesta silenciosa cuando es un lugar permanente, no una moda pasajera. Y esto es solo el comienzo de su conflicto. El cuarto. Las carreteras son un caos. Si has llegado hasta aquí, prepárate para el viaje. Ahora vamos a explorar la locura que es el sistema de transporte de Pakistán. Créeme cuando te digo que caos es quizás la palabra más amable para describirlo. Aquí las señales de tráfico son más una recomendación que una restricción. Carreteras son más parecidos a susurros y barricadas. Si tienes suerte, incluso podrá ver cómo se respeta uno. Los cruces se convierten en arenas de gladiadores en muchos centros urbanos. La competición la gana el vehículo con el estilo más audaz y atrevido. Karachi es la ciudad más grande y quizás más concurrida de Pakistán. Déjenos mostrarles sus alrededores. El tráfico de Karachi es más que un simple problema. Con más de 25 millones de habitantes y más de 3 millones de automóviles matriculados, es una preocupación importante. Es algo real vivo. Toca el claxon, da bandazos, da sacudidas y se detiene, pero de alguna manera se las arregla para avanzar.
Aunque la mayoría de los días avanza lentamente, el movimiento es elegante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay un marco regulador. Los semáforos de la ciudad son inexistentes, funcionan mal o se ignoran por completo en varias zonas. Algunos de los autobuses que verá parecen no haber pasado una inspección de seguridad desde los años 70. Las ruedas chirrían con cada giro, las ventanas son rejas metálicas y los pasajeros viajan apretujados como sardinas. El rickshaw, un carruaje tradicional pakistaní de 3 ruedas, es otro ejemplo. Tenemos más de 500,000 de rickshaws. En su gran mayoría están modificados, se utilizan en exceso y se aferran a la vida con un hilo de esperanza. Se cuelan entre el tráfico, toman giros inesperados y evitan milagrosamente accidentes que destrozarían un vehículo moderno. Sin embargo, la experiencia en tren supera con creces incluso a esto. Los ferrocarriles son vitales para miles de personas que se desplazan diariamente a lugares como Rawalpindi y Lahore. Y lo digo en un sentido amplio. La gente no viaja en tren por diversión, sino por necesidad. Están congestionados, las líneas son antiguas y los trenes a veces llegan con varias horas de retraso. Imaginemos a varias personas colgando precariamente de los raíles de un tren en marcha con el viento azotándoles la cara y sin nada más que el metal desnudo en el que apoyarse para mantener el equilibrio. Basta un solo resbalón para que todo acabe mal. Además, la visibilidad disminuye cuando se pone el sol. Sin embargo, la locura persiste. Se produce una tormenta perfecta de oscuridad, polvo y peligro cuando más del 40% de las carreteras no están asfaltadas y muchas zonas carecen de alumbrado público. Lo que queda del transporte público es lo que deberíamos estar debatiendo ahora. Sobrecargado, infradotado y en mal estado, el sistema de autobuses ya no es el eje del transporte urbano. Varios de los autobuses que quedan tienen décadas de antigüedad. Algunos carecen de puertas mientras que otros no tienen asientos. Como en un videojuego, los conductores zigzaguean entre el tráfico, pero esta vez hay mucho más en juego y mueren más personas. Datos recientes del Ministerio de Transporte de Pakistán muestran que solo una pequeña parte de los autobuses públicos se someten a inspecciones rutinarias. En las zonas rurales, esa cifra se reduce a un solo dígito. Hay agentes de policía, pero sigue siendo una situación caótica en la que los seres humanos se enfrentan a la anarquía. En medio de una cacofonía de bocinas, gases de escape y accidentes a punto de ocurrir, los agentes de tráfico, que a menudo carecen de equipos modernos, se colocan en los cruces y gesticulan como conductores. En lugar de utilizar ordenadores o métodos de control automatizados, se necesitan nervios de acero, señales manuales y silbatos. Y este es el momento más doloroso para mucha gente. No se puede ir a ningún sitio sin esto. Las zonas rurales carecen de comodidades modernas como el metro con aire acondicionado o las aplicaciones para compartir coche. En su lugar, los residentes dependen de bicicletas anticuadas, autobuses destartalados y un número abrumador de pacientes. Para colmo, la inversión en infraestructuras apenas ha seguido el ritmo de la demanda. En 2020, el desarrollo urbano en Pakistán se mantuvo estancado a pesar de que la población del país superó los 235 millones de habitantes. Las carreteras están cediendo bajo la presión ya que se construyeron para una nación que tenía la mitad de su tamaño actual. Es un problema sistémico, no se limita al tráfico. Cada día personas de todas las edades se ven empujadas al límite de sus capacidades físicas y mentales. Por eso la próxima vez que te encuentres atrapado en un atasco de 10 minutos, intenta relajarte. La razón es que un atasco de 10 minutos se consideraría un milagro en Pakistán. Quinto puesto. Víctimas de la explotación, las víctimas silenciosas. Debemos dedicar un momento a apreciar a los héroes anónimos cuyo trabajo mantiene en marcha nuestra nación. Las costureras, los limpiadores, los soldadores y los porteadores. La dignidad en el empleo no siempre es algo garantizado en Pakistán. De hecho, para muchas personas se trata de sobrevivir a cualquier precio, especialmente en los sectores textil y de desguace de barcos donde la explotación es la norma y no la excepción. Empezaremos por los tejidos. Más del 60% de los ingresos por exportación de Pakistán provienen del sector textil, lo que lo convierte en la columna vertebral de la economía del país. Esto significa que prendas valoradas en miles de millones de dólares acaban en manos de minoristas de todo el mundo como Levi's, Zara y H&M. Sin embargo, hay una historia oculta detrás de cada hilo y cada puntada que no se revela en la etiqueta. Lahore, Faisalabad y Karachi están salpicadas de fábricas, muchas de las cuales están escondidas en zonas industriales o en pequeños callejones. Los trabajadores que realizan su labor en su interior trabajan entre 12 y 14 horas, al día 6 días a la semana y quizás más. ¿Cuánto ganan? El salario mensual de un trabajador típico oscila entre 60 y 120 dólares. Sí, has leído bien. Algunas personas en países más ricos gastan eso en una sola noche de fiesta, pero eso es lo que cuesta la comida de todo un mes. Equipamiento de protección. Déjelo a un lado.
Sin ventilación suficiente, los trabajadores, incluidos los de tan solo 12 años, suelen estar expuestos a productos químicos nocivos, polvo de los tejidos y tintes perjudiciales. La inhalación constante de estas partículas puede provocar enfermedades respiratorias, erupciones cutáneas e incluso daños orgánicos permanentes en algunas personas. Y no hay sindicatos que los defiendan, ni seguro médico ni baja remunerada cuando están enfermos. Su salario depende de su capacidad para trabajar. Además, si se atreven a hablar, pueden perder su única fuente de ingresos. Si te parece terrible, deberías saber algo sobre Gadani. Gadani, a orillas del mar Arábigo en Pakistán, alberga uno de los astilleros de desguace más grandes y mortíferos del mundo. Enormes buques de carga petroleros y barcos desguazados procedentes de Asia Oriental y Europa terminan aquí sus días. ¿Y quién los destroza? Humanos, no robots. En estos gigantes de acero, miles de hombres, algunos sin zapatos ni ropa, entran equipados solo con un soplete y la esperanza de que todo salga bien. Desmontan minuciosamente los altos barcos, quitando uno a uno los pernos oxidados y los paneles de acero afilados. Háblame de esos barcos. Entre los compuestos peligrosos que requerirían evacuaciones en la mayoría de los países industrializados se encuentran el amianto, el plomo, el mercurio, los aceites pesados, los gases combustibles y otros productos químicos mortales. Así son las cosas. Además, pueden producirse accidentes, pero a menudo no hay ambulancias ni hospitales de guardia ni indemnizaciones para los trabajadores. Gadani fue escenario de más de 70 muertes en el lugar de trabajo solo en 2004 como consecuencia de la exposición a productos químicos, explosiones y derrumbes. Esto solo incluye los casos que se han denunciado. La verdad y muchos otros casos quedan enterrados sin documentar. Peor aún, estos empleados carecen de cualquier tipo de derechos legales, poder de negociación seguro o red de seguridad, lo que solo empeora la situación. Cada día que pasa se enfrentan a la posibilidad de no volver nunca a casa. Sin embargo, siguen acudiendo al trabajo todos los días porque en su mente lo peor que les puede pasar es quedarse sin empleo. Esta es la cara de la esclavitud contemporánea. Una vida en la pobreza más absoluta en lugar de en cadenas, por pura desesperación dentro de sistemas estructurados para explotar la mano de obra sin proporcionar nunca seguridad. Ahora llegamos a la fatal ironía. La industria en Pakistán depende de la explotación de sus trabajadores para ser viable. Los ingresos se generan con cada prenda enviada y cada barco dañado. Pero, ¿a qué precio? Hasta ahora se ha puesto al descubierto todo, desde el desorden y la pobreza hasta la contaminación y el peligro. Sin embargo, ahora debemos cambiar de rumbo. Pakistán es una nación vibrante incluso cuando se enfrenta a la adversidad. Su cultura no solo sobrevive, sino que florece. Quizás el enigma más potente al que se enfrenta la nación es precisamente eso. Empecemos por lo mundano, cosas que son preciosas para los nativos pero que pueden parecer extrañas para los forasteros. La higiene es una práctica religiosa importante en varias regiones de Pakistán. No es el papel, sino el agua el punto de partida. Como parte profundamente arraigada de la costumbre islámica, las personas se lavan con agua en lugar de papel higiénico. Y muchos piensan que es más limpio. No se puede llamar un hábito. De acuerdo con el principio de que la pureza es la madre de la fe, esta práctica es muy religiosa. Los hábitos alimenticios son otro factor. Guarda los cuchillos y tenedores. En Pakistán es costumbre comer con la mano derecha. No es descuido, es a propósito. Es esencial tener una relación significativa con la comida, el momento y las personas con las que se come. Recoger el biryani, sumergirse en el curry picante o coger el naan caliente. Se puede sentir con las manos, y esa es la forma correcta de comer para mucha gente. Ahora que hablamos de gastronomía, hablemos del sabor. Las especias y el alma explotan en la comida pakistaní. El nihari, un guiso lleno de médula y fuego, y el aromático biryani son dos de las tradiciones culinarias más apreciadas del país. Solo los aromas de la canela, el clavo, el cardamomo y el comino revelan la rica historia de la nación. Pero hay otra cara de la moneda. Las condiciones suelen ser insalubres, pero los sabores son intensos. Los vendedores ambulantes a veces montan sus puestos cerca de alcantarillas al aire libre. Aquí no hay agua corriente, filtros de agua ni congeladores. Ese biryani que te hace la boca agua. Algunos dicen que se ha cocinado junto a un montón de basura en descomposición. Millones de personas siguen encontrando consuelo en ello. Un aroma familiar para cualquiera que haya vivido allí. ¿Cómo pueden las personas mantener su estabilidad ante tanta adversidad y con tan pocos recursos? La clave está en las comunidades. Para los pakistaníes, la familia es lo más importante. No es raro que 3 o incluso 4 generaciones de una misma familia compartan la misma vivienda.
Los vecinos se cuidan unos a otros. Las bodas son más que simples fiestas. Las fiestas como esta duran días e incluyen música colorida y tradiciones que se remontan a siglos atrás. El Bhangra, una animada danza folclórica del Punjab, es un ejemplo de esta tradición. Ha evolucionado desde una representación de la fiesta de la cosecha hasta convertirse en un emblema universal de alegría y fuerza. Todos esos zapateos, tambores y ropas coloridas. Esto es más que una simple actuación, es una rebelión. Solo quería hacerles saber que seguimos aquí y listos para bailar. Además, en las regiones rurales desérticas de Baluchistán y Sindh, el ritmo de vida es distinto. La gente vive en refugios improvisados hechos de barro o lona, recoge agua de pozos que ellos mismos cavan y cocina con leña. Duermen al aire libre lejos de la civilización, pero forman parte del país donde crían cabras y camellos. Nuestra conexión con la naturaleza no es lírica sino pragmática. Estas comunidades son un poderoso recordatorio de la necesidad de la autosuficiencia en una nación que se enfrenta a la escasez de agua, el cambio climático y la rápida urbanización. Y hay orgullo a pesar de todo, a pesar de que no hay aire limpio, carreteras seguras ni un salario estable. Disfruta de tu idioma, de tus tradiciones y del hecho de que te levantas cada mañana y sigues adelante. La cultura no es un lujo, es una necesidad en Pakistán. Compartir una comida a la luz de las velas cobra más sentido. Da ritmo a los pies que caminan 10 kilómetros cada día. La vida en las zonas grises se vuelve más vibrante con su ayuda. Aunque la nación está fracturada en muchos sentidos, su espíritu sigue siendo inquebrantable. Quizás esa sea su mayor baza. En ese caso, ¿qué vimos realmente? En Pakistán abundan los extremos, donde el lujo convive con la pobreza y donde el estruendo de los coches choca con la quietud de lo invisible. La cultura parece persistir como las flores silvestres a través del hormigón en una región donde la pobreza generacional es más profunda que los ríos. Hemos atravesado la neblina, hemos oído el caos y hemos sentido la tensión de unas infraestructuras que no funcionan. Por otro lado, hemos visto la tradición y la resistencia. Cosas de fe y familia que por hostiles que sean las condiciones no podrán erradicar. Un rayo de optimismo persiste en una nación envuelta en la contaminación, la desigualdad y la pobreza. Puede estar en la risa de un niño, en la cadencia del Bhangra, o incluso en el simple hecho de que la gente se levanta de la cama y sigue adelante. Por lo tanto, ahora el foco está en ti. ¿Qué probabilidades tienes de salir vivo de este lugar? No solo en términos físicos, sino también mentales, emocionales y espirituales. Es posible perseverar, adaptarse y aún así apreciar el polvo. Si esta aventura te ha emocionado, te ha hecho reflexionar o te ha revelado una nueva faceta del mundo, entonces ha merecido la pena. Piensa en suscribirte a MBL Travel Documentary. Comparte tu opinión en el espacio habilitado. Cuéntanos qué es lo que más te ha interesado. Además, dale al botón me gusta si crees que estos artículos merecen más atención. De este modo podremos llegar a más personas interesadas. Esto va más allá del ámbito de los viajes. La clave está en ver las cosas tal y como son, sin filtros, auténticas e inolvidables. Ahora todas las miradas están puestas en ti. Mantente alerta en tus viajes hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo.